clientes hacen hasta arjatirinacaj, ¿no? Asquiva, uxatoquetupa arjait ahora que están. Doctor Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes. Poquito más nos acerca. Eso. Buenas tardes, sí, estamos aquí en la radio, en este instrumento que podemos llegar a lugares muy alejados, a un público diferente de las ciudades. Y precisamente queremos llegar a estas personas, a estos hermanos, para informar, orientar, qué podemos hacer cuando tenemos un familiar, cuando tenemos un amigo, un pariente que está en calidad de aprendido o está en la policía, ¿no? Sindicado de haber cometido algún delito, denunciado, o tal vez ha sido aprendido en flagrancia. Los familiares en ese momento no saben qué hacer, están desesperados, y lo que podemos hacer es buscar un buen abogado, ¿no? El abogado tiene que ser especialista en materia penal, con experiencia, no abogados en otro tipo de materias. Entonces, las audiencias son orales. Necesitamos un abogado que tiene que expresar el sentimiento, las leyes, la jurisprudencia, y además debe aplicar la ley. Y en ese sentido, en palabras sencillas, les vamos a explicar qué se necesita. Tengo un pariente aprehendido, porque es diferente señalar arrestado, aprehendido y detenido. Son tres cosas diferentes, ¿no? El arresto lo hace la policía y solo puede durar 8 horas. La aprehensión la realiza el fiscal y solo puede durar 24 horas. Y la detención la determina el juez, que puede durar no más de 6 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer, la gente siempre dice, mi marido está detenido. No, no está detenido, está aprehendido, porque aún está en celdas policiales, y lo que se debe hacer es buscar un abogado. Seguramente, cuando está aprehendido, el fiscal va a presentar una imputación, y en la imputación va a decir por qué delito van a calificar provisionalmente ese hecho. Y además va a señalar que existen riesgos, se va a dar a la fuga. Y esos riesgos son que no tiene domicilio, ¿no? A veces en el carnet nosotros ponemos domicilio. Una dirección y una casa sin número. Y nos cambiamos, porque tenemos derecho a cambiarnos, ¿no? Claro. Cuando vamos a sacar carnet, es una declaración voluntaria, decir, este es mi domicilio. Lastimosamente la gente cambia de estado de civil, se muda, puede trasladarse. Estamos en el pleno derecho de libre locomoción y no modificamos nuestra dirección, ¿no? Entonces señalará, en su carnet dice una dirección y él ha dicho que vive en otro lado. Contradicción, riesgo de fuga, dice el fiscal. Otro, no tiene familia, dice, porque es soltero. ¿Cómo va a ser soltero a los 40 años? Dicen, 35 años. Entonces, también eso debe demostrarse. Y después, no tiene actividad lícita, ¿no? Nosotros en nuestro medio vivimos en la informalidad, no tenemos boleta de pago, no hay contratos, no podemos demostrar eso. Entonces, si soy gremialista, puedo demostrar mi actividad lícita con un certificado que va a demostrar de la asociación gremial, ¿no? de la Federación, Asociación de Comerciantes Minoristas, eso demuestra. Si soy conductor, chofer de conductor, de mi sindicato. Entonces, esos son los documentos que se requieren para demostrar que quien está investigado no se va a dar a la fuga. Eso nomás tenemos que demostrar. Para ello necesita abogado que va a expresar con términos jurídicos la necesidad de aplicar una medida cautelar y que no sea grave, que no sea una detención preventiva. Tal vez también la acusación es una denuncia falsa, puede ser una denuncia falsa, o la calificación de ese delito no está acorde a la ley, ¿no? Pueden ser lesiones leves y están denunciando por violencia familiar. Por lesiones leves no hay ni cárcel. Entonces, en ese sentido, es necesario explicar estas circunstancias. Y les podemos atender en la oficina,
¿no? En la oficina, quiero justicia, así se llama la oficina. Quiero justicia. A ver, coméntenos, ¿no? ¿Qué es medidas cautelares, doctor? Sí, son medidas para asegurar que el denunciado, el imputado, se va a someter a la investigación. Esas medidas cautelares son temporales, restrictivas y no causan estado, pueden ser modificadas en cualquier momento las medidas cautelares. Ya, ¿se puede impugnar también las medidas cautelares? Por ejemplo, hemos ido a una audiencia de medidas cautelares y el fiscal ha pedido detención preventiva. El juez impone medidas cautelares y dice, sí, no tiene domicilio, no tiene familia, es un peligro, va a decir, va a obstaculizar la investigación, detención preventiva. Esa decisión podemos apelar en la misma audiencia, en forma oral. Ya. Esa es la forma de presentar la apelación en la misma audiencia y debe remitirse a la sala, quien va a revisar en el plazo de 24 horas. A ver, doctor, todo esto, por ejemplo, sobre la aprehensión o las medidas cautelares, ¿cuándo se puede solicitar la detención preventiva de una persona? Bien, hemos hablado en la defensa, ahora vamos a hablar, por ejemplo, somos víctimas de un delito. Del mismo modo, para activar la acción, para iniciar el proceso, tenemos que con el asesoramiento de un abogado. Entonces le vamos a decir al abogado, esto es lo que ha pasado, preséntemelo una denuncia. Pero la denuncia también puede ser verbal o escrita para iniciar el proceso. Lo que nosotros queremos, ¿no? Es deseable por parte de la víctima, es que el imputado no se dé a la fuga. Bueno. Entonces tenemos que garantizar que no se va a dar a la fuga. ¿Qué tal es chofer a la frontera, a Desaguadero, viaja y enfrentando un delito, por ejemplo, un grave delito de violación, entonces fácilmente se va a dar a la fuga, puede pasar la frontera, irse al Perú. Entonces nosotros tenemos que demostrar que él visita, es viajero a Desaguadero y se va a dar a la fuga. Entonces esa necesidad es de una detención preventiva para que se someta a las investigaciones, se hagan las pruebas periciales y se pueda determinar la verdad de los hechos. Es probable que no sea autor de ese hecho, es probable que falsamente esté denunciada y precisamente son los especialistas que van a determinar esta situación. Bueno, todo acerca de esto, por ejemplo, doctor, un asesoramiento, ¿no? Los que nos están viendo y los que están escuchando lo que es la radio San Gabriel, quieren un asesoramiento de su persona, ¿dónde le pueden ubicar o a qué número le pueden llamarle para concluir, doctor? Así es, nosotros damos una explicación, somos docentes universitarios, estoy de docente en la universidad, bueno. Entonces me gusta explicar siempre a mis clientes, también en el idioma originario, en el idioma aymara, entendemos el idioma aymara y comprendemos perfectamente. No se puede decir que en este tiempo el 100% uno sea aymarista. Claro. Siempre conocen algo del español. Y qué mejor tener alguien que les explique de manera facilito. Estamos ubicados en el edificio Terrazas, piso 3, oficina 40. Edificio Terrazas, piso 3, oficina 40, esto queda en la calle Yanacocha, frente al edificio Arcoíris, bien conocido, ahí es el edificio Terrazas. Mi número de celular, donde también les podemos atender después del programa, llamadas en línea, podemos atenderles de manera gratuita y la consulta no se paga en las oficinas. Bueno. Es importante también que la gente acceda a la justicia, por eso nuestro estudio jurídico se llama Quiero Justicia y nuestro número de contacto es el 620-81-110, 620-81-110, así de facilito. Bueno, hay como gilat kuyakana kitina casi yanap esinunapta ma abogado taktan habis pachakuna kucharos portan ma abogado yan muy tanja, ¿no? Ya estu katja ya que para uiste ya estu salcanto esto, pero aski uintaña gilat kuyakana. Kaukiteja arhat Ricardo Maldonado Aliaga Jupau yanap aski, ¿no? Gilat kuyakana kar hausan tapham
acá 620-81-11-0 Jayucaro, 620-81-11-0 Janucaj Saraj Awapam Chuquiago Manca Marcaro, edificio Terrazas, piso 3, oficina 40, Jayucan, suite Asip Caractan, Cauquete Yanacocha 448, Jayucan que oficina Nakapa. Hiskawinaka inaki yakapanaka, hut, hisktis ya, Quatcol Apanim, Jayucay Munapjarake, Hupa inaki Sasina Hawaii Awaraktam, Hilat Kuyak, Sarant Oñani, Askiu Kitishan ma Hucharpurtan, y hasta abogado. Ya está tactanim, ya está hank aquí, haustan ya estupas jutas caraquinim gilat Cuyacana. Bueno pues, doctor, muchas gracias por la visita. En otro también le estaremos esperando tomar otro, por ejemplo, otras temáticas, doctor. Así es, quiero aprovechar la oportunidad para decir que a través del programa vamos a estar permanentemente dando información así en facilito, sin nombrar artículos, leyes que cansa a la gente porque no son abogados, ¿no? Entonces estamos haciendo de esta forma, informando, comunicando la necesidad que tienen de encontrar justicia y el servicio que prestamos con un brazo social que nosotros damos en la oficina. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad. Wali kay comata doctor Magister Ricardo Maldonado Pampe Aruskip Awaraktan Kilat Cuyacana. Askiwa hiwasana caja ya está sarantaña asiña kunaiman kamachina kata ya tataña askira kiu Kilat Cuyacana. Wali ki pacheque hiwa ya está